Hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta entrevista que hoy día voy a realizar a un gran experto de terapia de vidas pasadas. La verdad que es un honor tener conmigo hoy día a Marcelo Bellocchi. Él es argentino, es licenciado en psicología, se recibió con honores el año 1976 de la Universidad de Buenos Aires. Hizo su posgrado en terapia regresiva de vidas pasadas con el doctor José Luis Cabouli, perdón, y que además fue supervisor durante muchos años con él. El año 2003 hizo su curso y hoy día 2023 estamos a 20 años ya de todo ese tiempo. Y el 2015 parte Marcelo con sus cursos ya impartiendo él en su escuela todo lo que es la formación en terapia regresiva. Además, es autor de una saga de libros que tiene relación con las regresiones, vidas pasadas y de cómo llevar a las almas perdidas a la luz, que ya le vamos a contar un poco más. Y tiene una gran gama de conocimientos en la línea holística, en programación neurolingüística y muchas cosas más que él nos va a contar. Así que, Marcelo, espero haberte presentado con todos los honores ahí, así que un gusto y gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias, Rosy. La verdad que un gusto estar contigo. Una magnífica presentación. Este, y efectivamente, eh, cuando tú me presentas como terapeuta de vidas pasadas, eh, es así como me recibí, ¿no es cierto? Y lo acompañé a José Luis Cabuli durante mucho tiempo, primero como alumno, después como supervisor o asistente, después como profesor adjunto. Y cuando él decidió radicarse en España, empecé a dictar mis propios cursos. Eh, y tú sabes que a lo largo de estos años, la denominación terapia de vidas pasadas le queda un poco corto a esta disciplina, Exacto. porque a medida que la conciencia humana de los individuos se va ampliando, se va desarrollando, ¿no es cierto? Estamos cerca o ya anticipándonos a la era de Acuario, ¿no? Según la astrología. Lo que ocurre es que en el estado expandido de conciencia, que es la regresión, lo que se denomina como regresión, ocurren muchas más cosas, muchas más experiencias, muchas más circunstancias que las vidas pasadas, por decirlo así, habituales o que uno conoce de libros, de investigaciones, ¿no? Porque si nos remontamos un poco a la historia, las primeras investigaciones de vidas pasadas en realidad eran eso, investigaciones. No tenían un fin terapéutico, por lo menos por estos investigadores franceses e ingleses del siglo XIX, mediados del siglo XIX, principios del siglo XX. Y ellos utilizaban la hipnosis, ¿no?, como principal herramienta. Y esto venía también en la línea de investigación del espiritismo, ¿no?, de Allan Kardec, de las hermanas Fox en Estados Unidos. Y investigando esos estados, digamos, diferentes, distintos de la vigilia del estado habitual, se encontraban con que sus sujetos de investigación, y así los denominan en los libros, traían recuerdos o experiencias ellos llamaron en principio de vidas pasadas, pero que no creían demasiado. Hasta que preguntándoles en alguna de las experiencias de vidas pasadas, se encontraban con detalles que le hacían dudar de eso, y cuando iban a averiguar, a ver si podían confrontar con algún medio objetivo de información, se encontraban con que efectivamente había ocurrido lo que los sujetos de investigación, bajo los efectos de la hipnosis, narraban, experimentaban o relataban.
Y desde ahí entonces que se formó este tema de las vidas pasadas, ¿no es cierto? Más allá de, por supuesto, la creencia en la reencarnación, bueno, y de la mano del espiritismo de Allan Kardec, todo el tema de vidas pasadas entró en el hemisferio occidental con un carácter un poco más científico, ¿no? Porque hubo muchas personalidades célebres en esa época, desde el punto de vista de la ciencia, que aceptaron, adoptaron e investigaron las premisas generales del espiritismo. Eh, por supuesto, en Europa ya se conocía la creencia en la reencarnación, en el karma, que era producto de la colonización británica de la India, ¿no es cierto? De ahí vino, pero claro, bajo la mente o la cosmovisión del colonizador, ¿no es cierto? Que necesariamente tiene que tener en menos, ¿no? Disminuir el valor de la cosmovisión del pueblo que coloniza, en este caso la India, ¿no? Y después, lo que ocurre en el estado expandido de conciencia de la regresión, ocurren otras cosas. Por ejemplo, aparecen las almas de los fallecidos, es decir, la conciencia de personas que han dejado el cuerpo físico, es decir, han fallecido, han muerto, por decirlo así, ¿no es cierto? Porque en realidad todos seguimos vivos, algunos con cuerpo físico, como tú y yo y los que nos están escuchando, y otros sin cuerpo físico, como estas almas, estas conciencias, que han recibido distintas denominaciones a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Básicamente espíritus, almas errantes, almas perdidas, fantasmas, obsesores. Algunos pobrecitos han recibido el triste nombre de demonios, ¿no? Y son todas almas sufrientes en realidad, ¿no? Y eso también aparece en el ámbito de la terapia de vidas pasadas, y con creciente frecuencia, diría yo. Entonces, por eso me parece que el título que mejor describe lo que puede acontecer en una regresión, entendiendo por regresión el estado expandido de conciencia al que accede el consultante y que está consciente, ¿no? No es que está hipnotizado profundamente que no sabe qué pasa, sino que está consciente, el mejor título en términos de descripción de lo que abarca sería terapia en estados expandidos de conciencia, ¿no? Porque entonces eso engloba, por un lado, las experiencias pasadas, ¿no? Ya sea de la vida actual, ¿no es cierto? Generalmente vida fetal, nacimiento, primera infancia, adolescencia también, por supuesto, o algo que ocurrió antes de la vida actual y que se denominan vidas pasadas. Y por otro lado, y este ámbito, este primer ámbito, podríamos resumirlo como que son experiencias del consultante en el que el consultante conoce, se sabe el sujeto de esa experiencia, aunque se experimente en otro cuerpo, en otras circunstancias históricas, etcétera, se sabe la misma alma, el mismo espíritu, la misma conciencia. Mientras que el otro ámbito, que es este que yo mencionaba, ¿no? De los espíritus, se trata de una experiencia distinta de la conciencia del consultante. Ya no es la conciencia del consultante, sino otra conciencia, otra alma, que el consultante permite ser un medium, es decir, un intermediario entre el alma que está ahí sin cuerpo físico y el terapeuta, para establecer un diálogo en donde a través de las cuerdas vocales del consultante se establece un diálogo amoroso, compasivo, misericordioso, inteligente también, sagaz, ¿no? Porque estas almas tienen sus motivos para estar ahí, ¿no? No, no están gratuitamente, tienen motivos algunas veces aparentemente buenos y otros definitivamente perjudiciales, ¿no? Pero básicamente se establece un diálogo entre el terapeuta y esa alma y generalmente acceden a ir a la luz, ¿no? También
en este ámbito de otras conciencias y otras dimensiones, aparecen en el estado expandido de conciencia en que se encuentra el consultante, eh, otras conciencias que no han tenido existencia humana. En mi práctica yo me he encontrado con seres extraterrestres, que por supuesto ellos no se llaman a sí mismos extraterrestres, ¿no es cierto? Ellos dicen, vengo de Sirio, de Neptuno, ¿no? De lejos, de las estrellas. Otras energías, digamos, que declaran no haber tenido existencia física humana y que se definen, es decir, se ven a sí mismas y en el diálogo se presentan como energías oscuras. Y finalmente, una categoría que yo he denominado ángeles caídos, simplemente porque lo que relatan en el diálogo se asemeja a ese mito del ángel caído, ¿no? Esa batalla en los cielos, en donde, bueno, Lucifer se rebeló contra Dios y perdió la batalla, no hubo lugar para él en el cielo, y con él, bueno, él fue desterrado a la tierra, o sea, acá donde estamos nosotros, con un tercio de los ángeles del cielo, ¿no? O sea que el 33% de los ángeles caídos está con nosotros. Debe ser por eso que el mundo anda como anda. Así que bueno, terapia de vidas pasadas ha ido creciendo en los ámbitos que ha ido involucrando, envolviendo y se ha ampliado. Eh, de todas maneras, hay que hacer justicia a la historia, ¿no? Ya en 1924, Carl Wickland, un psiquiatra sueco, pero radicado en Estados Unidos, escribió un libro que se llama 30 años con los muertos, donde narra las experiencias que él tuvo con muchos de sus pacientes, ya que él pensaba que algunos de estos pacientes presentaban signos de obsesión, ¿no? Que los síntomas psiquiátricos, él era jefe del servicio de psiquiatría en un hospital público en el oeste americano, eh, muchos de los síntomas psiquiátricos, él tenía la sospecha de que obedecían a obsesores, ¿no? A energías almas humanas que estaban provocando determinadas influencias, síntomas en sus pacientes psiquiátricos. Entonces, lo que él hacía, formaba parte del movimiento espiritista, tenía una esposa que era una medium muy eficaz, ¿no? Y entonces en un ambiente colocaba al paciente, y en otro ambiente colocaba a su esposa rodeada de otros 5 miembros que trataban de mantener la armonía, ¿no? Entonces le hacía pasar una suave corriente eléctrica al paciente, no era un electroshock, ¿no? Sino una suave corriente eléctrica, y lo que él buscaba con eso era que el alma que estaba adosada al campo vibratorio del paciente se desacoplara momentáneamente del campo vibratorio y fuera captada por la medium, ¿no? Por Ana, su esposa. Y a través de la medium, entonces se expresaba esa conciencia. Y por supuesto, el terapeuta era Carl Wickland, ¿no? Entonces, a través de un diálogo de distintas características, pero básicamente explicándole, esclareciendo su situación a esa alma que estaba confusa, turbada, y orientándola en el mundo espiritual, lograba que cesaran parte de los síntomas psiquiátricos. Y esto ya ocurría en 1924, y suponemos que mucho antes, porque como el libro se llama 30 años con los muertos, por lo menos de 1900. Así que es apasionante la terapia en estados expandidos de conciencia porque te permite ir englobando los fenómenos que van apareciendo, que sin ninguna duda son sorprendentes e inesperados, ¿no? Muchos de ellos. Exacto. Bueno, me he extendido mucho, Rosy, así que ahora te toca a ti hablar un poco. Sí, eso era como para aclarar un poquito el por qué terapia de vidas pasadas, terapia regresiva, terapia
de expansión de la conciencia, ¿cierto? Muy interesante porque además lo que tú planteabas recién sobre esto de que las personas prestan sus cuerdas vocales, cuestión que también lo aplico en las sesiones, ¿cierto? Es bien interesante porque las personas muchas veces creen que no van a poder o que ellos por no ser medium, ¿cierto? Está la creencia de que no va a poder hablar a través de mí esa otra alma. Y la verdad que lo hacen en su perfección y es un trabajo muy hermoso que yo quiero que de ahí retomemos en unas preguntas más porque a propósito de tus libros, que lo tengo acá y que uno trata de ese tema, así que vamos a ahondar. Pero antes de extendernos en ese tema, Marcelo, bueno, recién cuando yo te presentaba, yo decía Marcelo es licenciado en psicología, graduado con honores de la Universidad de Buenos Aires el año 1976. Entonces, estamos hablando de bastante tiempo atrás, donde Marcelo ya tenía una tendencia holística, ya tenía una mirada distinta de cómo ver mente, de cómo estudiar al ser humano, ¿cierto? Y después empezaste a aprender muchas otras disciplinas, pero tú ya venías con esta mirada distinta, más transpersonal, de una psicología mucho más transpersonal. Considerando, Marcelo, que hoy en día a los psicólogos les cuesta y a los terapeutas muchas veces les cuesta abrir un poquito más esta línea, sobre todo en Europa, ¿cierto? Yo diría en Latinoamérica tal vez no nos cuesta tanto, tenemos una cercanía más con lo que es el tema del chamanismo y nuestras creencias propias, ¿cierto? Pero todavía hay ciertos temores. Me imagino que hace 30 años atrás o más inclusive, yo creo que era todo una mente así como súper loca, es decir, un psicólogo hablando de estos temas. Me imagino que hubo tal vez dificultades al comienzo. ¿Cómo fue esos inicios en estas materias tan holísticas? Y lo otro, ¿cómo le recomiendas tú desde tu experiencia a las nuevas generaciones? Porque estamos hablando de tú eres un profesional que lleva más de 30 años de experiencia como psicólogo y hoy día te paras y te atreves a decir, hey, esto es, y esto está desde hace tantos años atrás. Y eso a mí me encanta porque muchas veces se ve al psicólogo muy reacio a abrirse a esto, a la expansión de conciencia. Entonces, con tu experiencia, cuéntanos un poquito este viaje tuyo y lo que quisieras transmitir a estas futuras generaciones también, a las que están y las que se vienen. Bueno, yo me recibí en el 76 efectivamente, y en esa época la Argentina o la psicología argentina estaba dominada por el psicoanálisis freudiano, ¿no? Pero todavía se mantenía como cierta apertura a otras corrientes dentro de la línea psicoanalítica, ¿no? Lo más abierto que se llegaba era a estudiar la obra de Jung, ¿no? De Carl, de ese psiquiatra suizo con el postulado del inconsciente colectivo, ¿no es cierto? Y otras cosas más esotéricas. Eh, a mí me dejaba un sabor amargo, digamos, ¿no? Es decir, me parecía que era una visión, la que yo tenía en el 76, formado en una época difícil para Latinoamérica, ¿no es cierto? Muy dura en muchos aspectos y en el conocimiento también. Em, no, me dejaba como un cierto sabor amargo, ¿viste? Una cierta imposibilidad de abordar plenamente al ser humano. Trabajé 2 años en el Hospital Borda, que es era el neuropsiquiátrico, bueno, lo sigue siendo, ¿no? Pero era el neuropsiquiátrico de la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que ahí veías, yo decía, este hacía una piedra del corazón, si no te tenías que ir. Veías cosas difíciles, ¿no? Muy, en términos de dejadez, de indiferencia, de deshumanización. No era que pasara algo especial, digamos, ¿no? Sino que nadie le importaban a nadie, digamos, ¿no? Entonces, eh, con ese panorama yo tuve un ofrecimiento para trabajar en empresas
Y entonces empecé a trabajar en empresas en la parte de recursos humanos y de hecho trabajé mucho y me formé ahí también. Trabajé durante 20 años. Al principio pensaba que podía mantener el consultorio, pero después realmente se tornó imposible eso, tuve que elegir. Elegí la rama empresarial, eh, pero siempre, bueno, y siempre estuve en lo que se llamaría en mi propio desarrollo personal, ¿no? Tomaba cursos, iba a retiros, incursioné en el yoga, en la meditación, inquieto por desarrollar, por decirlo así, mi espíritu, mi alma o abrir mi conciencia a otros conocimientos, a otros saberes, ¿no? Era la época de los gurúes en ese momento, el control mental Silva, eh, bueno, la gran oleada del yoga, ¿no es cierto?, de la India a Sudamérica también, la antroposofía, la teosofía, ¿no? Y todas eran realmente conocimiento, te brindaban conocimientos psicológicos. A mí me interesaba fundamentalmente lo psicológico, digamos, ¿no? Te abrían la cabeza, ¿no es cierto? Esas filosofías, esas formas de ver y más que nada de adentrarse en los mecanismos de la mente, especialmente a través de la meditación y del yoga y, bueno, y las distintas prácticas yógicas, ¿no? Claro, yo lo hacía para mi propio desarrollo personal, digamos, ¿no? En ese momento yo no estaba practicando no estaba en la práctica clínica. Llegó el año 2000, o 1999 exactamente, este, bueno, y hubo una fusión de laboratorios, yo trabajaba en un laboratorio, una fusión de laboratorios y yo quedé afuera, ¿no? Y entonces me acuerdo que en un momento subiendo por la escalinata del subte, me dije a mí mismo, o bueno, esas me lo dijo mi ángel guardián, vaya uno a saber, pero en ese momento yo mismo me dije, me merezco una oportunidad. Y entonces volví a la práctica clínica, ¿no? Al consultorio, con mucho más bagaje, con menos práctica, por supuesto, pero con mucho más bagaje de conocimientos, de saberes, de prácticas personales, no de prácticas clínicas, pero sí de prácticas personales. Y ahí me encontré con el libro, con el libro de José Luis, el primer libro, Terapia de Vidas Pasadas. Y lo que me maravilló del libro es que era gran parte de lo que yo conocía y había aprendido de otras técnicas, básicamente del yoga, de la antroposofía, de la meditación, volcado a una práctica terapéutica, ¿no? Entonces dije, yo quiero, quiero conocer a este hombre. Y efectivamente, bueno, fui a una conferencia que él dio. Bueno, me pareció un profesional serio. Y dije, bueno, voy a empezar a hacer regresiones con él. Y así fue como inicié este camino, ¿no? De desarrollo personal, desarrollo, porque uno sigue aprendiendo, ¿no? De los pacientes, los consultantes son una riquísima base de información y de formación para nosotros como terapeutas, ¿no? Así que yo diría que esa apertura que yo tenía, ese cúmulo de conocimientos psicológicos principalmente, ¿no? De otras disciplinas, no solamente del psicoanálisis, sino de otras disciplinas, este, volcadas a la práctica terapéutica que el doctor Cabuli, digamos, narraba en sus libros y ofrecía formarse, fue básicamente mi itinerario, ¿no? A partir de ahí volví a mi práctica clínica de la mano de la terapia de regresión. Así que si yo tuviera que decirle algo a las generaciones presentes de psicólogos, diría que es bueno aprender de muchas fuentes y distintas, ¿no? Y especialmente diría que es bueno revisar la historia de las ideas.
¿no? De las ideas psicológicas en particular, porque de la antigüedad hay muchísima información que por supuesto hay que poder leerla, pero hay muchísima información y hay aspectos que no se ven en las facultades, ¿no? Es decir, terapia de regresión o de vidas pasadas, por ejemplo, no es una materia en ninguna universidad acá en la Argentina. Se la menciona en alguna cátedra, que tampoco son muy frecuentes, de psicología transpersonal, ¿no? Psicología transpersonal misma es una denominación amplia y genérica, ¿no? Donde encontrás a mindfulness como ¿viste? La astrología y algunos conceptos de Jung, ¿no? Entonces, me parece que hay que abrirse eh, a saberes y conocimientos que vienen de otras fuentes de información. Y también hay que recorrer la historia de las ideas psicológicas porque muchas veces nos han vendido gato por liebre, ¿no? Nos han vendido algo como que es el desideratum psicológico y la verdad no es para nada así, tiene sus propios méritos desde ya, pero es uno más entre tantos saberes psicológicos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, esto de hablar con los espíritus ya está mencionado en el Antiguo Testamento, en lo que se conoce como el episodio de la nigromante de Endor, ¿no? Es decir, en el Antiguo Testamento Saúl tenía que enfrentar una gran batalla contra los filisteos y él había prohibido hablar con los muertos, ¿no? O sea que ya era una práctica habitual, ¿no? Porque si tú prohíbes algo es porque es- está muy extendido. Entonces había prohibido hablar con los muertos, pero bueno, estaba muy inquieto por el futuro de la batalla, así que le dice a sus sirvientes que busquen a una nigromante, ¿no? Algunas traducciones lo traducen como bruja, que es otro de los aspectos, ¿no? Que ensombrecen este diálogo, ¿no? Lo oscurecen realmente. Entonces, bueno, le consiguen a la nigromante, ¿no? Nigromante es la que se comunica con los muertos. Endor era el lugar. Y va Saúl y la consulta y le dice que quiere saber cómo le irá en la batalla. Y la nigromante le dice, nos han prohibido hablar de eso, no, no te preocupes, yo te mantengo a resguardo, digamos, ¿no? Entonces la nigromante ve que aparece una presencia, lo que ahora se llamaría un fantasma, quizás, o una presencia, que es Samuel, ¿no? El antepasado israelita. Y le dice que Jehová, bueno, Saúl lo consulta porque siente que Jehová no lo responde. Y Samuel le dice que efectivamente Jehová está muy enojado con él por todas las trapisondas que se mandó y que en la batalla él y sus hijos van a ser muertos y el ejército israelí diezmado. Todo eso por la nigromante, ¿no es cierto? Efectivamente es así, ¿no? Saúl muere en esa batalla, sus hijos también, y los israelitas son derrotados por los filisteos. Así que imagínate, desde esa antigüedad y en ese solo episodio, ¿no? Por eso digo, si uno mira la historia de las ideas, ¿no? Te das cuenta que mucho de eso ya estaba y que muchas veces fue prohibido, reprimido, distorsionado, tergiversado, ¿no? Porque, por ejemplo, esta traducción de la bruja, en realidad era una nigromante, porque ella hacía hablar a los espíritus, nada más, ¿no? No era una bruja en el sentido de haber hecho un trato con Satanás, como es el clásico ortodoxo, ¿no es cierto? Todo ese manejo del conocimiento es lo que hay que tratar de desentrañar a lo largo de la historia, ¿no? Eh, Sin ir más lejos, ¿no es cierto? En los primeros siglos del cristianismo, la idea de la reencarnación
estaba presente en algunos de los padres de la iglesia, ¿no? De los grandes, no se llaman padres de la iglesia, los grandes figuras filosóficas, religiosas y teológicas de los primeros siglos del cristianismo. Orígenes, por ejemplo, como él creía en la reencarnación, o pensaba que era así, ¿no? Pero a partir del año 553, en el año 553 se hace el concilio de Constantinopla, el segundo concilio de Constantinopla, y allí se establece que aquel que crea en la mágica doctrina de la preexistencia del alma sea anatema. Anatema es herejía, ¿no es cierto? Y en esa época ser hereje no era muy conveniente porque el cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano, ¿no? Entonces no podías conseguir ningún puesto en el imperio. Eh, y claro, la preexistencia del alma quiere decir que el alma está, es decir, está antes de ser concebida, ¿no? Del momento de la concepción. Entonces vienen preguntas, ¿dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿No? Y así hasta llegar a la reencarnación. No fue una discusión, por lo que yo he leído, no fue una discusión apasionada, no era que eran grandes. Eso lo decidió una comisión auxiliar, digamos. En realidad, ese concilio se fue convocado por otras razones más importantes, ¿no? Combatir el nestorianismo, bueno, estaba plagado de irregularidades, el Papa estaba preso, ¿viste? Había como 116 obispos orientales y solo 14 occidentales, en fin, si uno lo dijera con la mirada actual, diría, bueno, estaba bastante cuestionable era el tema, ¿no? Pero nada, digamos, el edificio teológico cristiano fue edificado con ese dogma, ¿no es cierto? De que era herejía pensar en la preexistencia del alma, en la reencarnación, etcétera. Y así en más, ¿no es cierto? Entonces todo el edificio teológico se desarrolló con eso. Está claro que en los primeros siglos del cristianismo había distintas opiniones, ¿no? No era que todos pensaban en la reencarnación. Algunos sí, otros no. Hasta que finalmente, bueno, esas cosas, para eso sirven los concilios, ¿no? O servían. Se discuten, bueno, finalmente se llega a una conclusión. Esto es así, esto es así, ¿no? Hay famosas discusiones al respecto. Si Jesús era hombre o Jesús es Dios, ¿no? Bueno, ahora ya hay una sola palabra, digamos, ¿no? Eso no se discute desde el punto de vista del dogma, ¿cierto? Eh, entonces creo que poner en perspectiva las ideas psicológicas te da una apertura, ¿no? Te relativiza ¿viste? La importancia eh, absolutista de algunas corrientes. Y estar abierto a nuevas posibilidades es muy bueno. Y en algún momento tenés que profundizar en algo, ¿no? ¿No? Estar abierto es bueno, pero también profundizar en algún aspecto, en alguna disciplina, en algún punto, es muy bueno. Eso fue lo que yo hice a partir de mi lectura de los libros de José Luis. Así que yo lo que les diría es algo así como abran la cabeza a distintos conocimientos y en algún momento van a tener es muy bueno profundizar y especializarse en algo. Esa sería mi sugerencia a estas generaciones que se encuentran mucho más munidas de información que hace 50 años, ¿no? Sí, sí, esa es una gran ventaja que tienen las nuevas generaciones, porque recién hablabas tú de los libros de teosofía, ¿cierto? Que antiguamente era difícil conseguirlos. Hoy día se bajan Mm. gratis por internet y tiene a Blavatsky ahí al alcance de la mano. No, Entonces, impresionante, la disponibilidad de la información es impresionante, ¿no? Antes era digamos, entre muchas otras cosas, la imposibilidad que tú mencionas, también estaba, bueno, era un capital, ¿no es cierto? Porque tenía que comprar el libro, era como una joya, ¿viste? En la biblioteca. Ahora te lo mandan todo en PDF. exacto. Tienes, ¿viste? Muchas versiones, distintas traducciones.
¿no? Ahora hay que estar atento, casi te diría, a otros aspectos, por ejemplo, las traducciones, ¿no? Es decir, la calidad de las traducciones. Antes tenías una sola posibilidad y qué difícil era discernir si estaba más o menos bien o mal, o bueno, si tenías alguna idea aproximada. Ahora hasta tienes distintas traducciones para compatibilizar. Sí, sí. Son otras problemáticas, pero la disponibilidad del conocimiento es otra de las características de la era de Acuario, ¿no? Es una bendición realmente, ¿no? La facilidad de conseguirlo, de tenerlo, de analizarlo. Este, como tú bien señalas, antes era papel que tiene su encanto desde ya, pero había que encontrarlo. No estaba acá en Buenos Aires, había una famosa librería Kier, Ah. este, bueno, que era la librería esotérica por excelencia, ¿no? Eh, bueno, Maravilloso. seguimos entonces, Sí, nos fuimos de viaje nos por fuimos la de antigüedad. viaje. Sí. Recién cuando nos mencionabas el cómo llegas a conocer la TVP a través de este libro de nuestro maestro Cabowli, y luego vas a estas charlas y me imagino, porque me imagino que fuiste paciente del doctor José Luis. Sí, sí, Cuéntanos sí, un sí. poco acerca de esas primeras regresiones, porque una cosa es leerlo, ¿cierto? Una cosa es leer el libro, que ya es fascinante, pero otra cosa es vivirlo. Yo creo que todos los que somos terapeutas de vidas pasadas, de regresiones, ¿cierto? Tenemos eso que nos apasionamos porque fuimos pacientes durante mucho tiempo, quizás, no sé si te pasó eso, pero cuéntanos un poquito de esas primeras experiencias que son las que no se olvidan jamás. Sí, mira, cuando hice mi primera regresión con José Luis en su consultorio en el barrio de Belgrano, acá en la ciudad de Buenos Aires, este, fue muy interesante, la verdad, ¿no? Y me preguntaban cuando, bueno, mis amigos, cuando terminé, ¿no? Pero días posteriores, qué me había parecido, ¿no? Entonces yo decía, mira, yo no sé muy bien qué pasó, pero de lo que no puedo dudar es que era todo mío. Todo lo que yo decía era lo que a mí me pasaba, ¿no? En el sentido de que la experiencia a la que accedí, ¿no? Era absolutamente mía. Lo que yo contaba, experimentaba, todo lo sentía yo, digamos, ¿no? Es decir, y bueno, yo soy una persona así de orientación más mental que emocional, y por supuesto las regresiones, por lo menos las primeras, ¿no? Uno no es que salía llorando a mares, pero bueno, las hacía un poco más mental, ¿no? Que emocional. Pero después ya le encontrás el gusto a la cosa y después de la tercera o cuarta regresión eran mucho más conmovedoras, más físicamente comprometidas, ¿no? Es decir, en el sentido de involucrar al cuerpo. Y muchas de las regresiones yo las hacía en los talleres de fin de semana de que hacía José Luis en ese momento, ¿no? Como esos talleres sanando las heridas del alma. Este, ahí hacía muchas y también veía muchas, ¿no es cierto? Y cuando tú ves en esos talleres, bueno, algo también va sanando, ¿no es cierto? Algo del otro que pasa por esa experiencia de la regresión, te va tocando a ti, algunos más, otros menos, y también va sanando poderosamente allí. Bueno, a lo largo de los años fui haciendo distintas regresiones con José Luis, ¿no? Y claro, ya éramos bueno, amigos personales, ¿viste? Compañeros, yo trabajaba con él como su asistente y supervisor. Entonces, la posibilidad de entrega, ¿no? De confianza, era muy grande, ¿no? Entonces, eso facilita enormemente que uno abra su inconsciente, ¿no? Que abra su alma y que salga lo que tiene que salir, ¿no? Salen muchas cosas. Este,
algunas realmente conmovedoras, ¿no? Me acuerdo de una regresión así con el alma de mi madre y de mi abuela, conmovedoras realmente, ¿no? Esas son marcantes, digamos. Había otras que eran como, bueno, más pasadas, digamos, ¿no? Pero también tienen su conmoción en el corazón de uno, pero son como un poquito más distantes, ¿no es cierto? En cambio acá era la involucración de mi madre, que ya había pasado al otro lado, y de mi abuela materna, a quien yo no había conocido, ¿no? Ella falleció antes de que yo naciera. eh, eh, y encontrarla en ese espacio entre vidas fue, fue muy conmovedor, ¿no? De solo escucharte se me pone la piel de gallina el hecho de pensar que, bueno, uno de los trabajos hermosos que nos regala la regresión o la TVP es ese contacto con esos seres que os están partiendo o han partido y de aquellos que no nos hemos podido despedir. Pero al escucharte se me pone la piel de gallina el pensar en lo mismo, que mi abuelita, yo no conocía ninguna de las dos abuelitas ni abuelitos. Y, y bueno, espero tener ese regalo algún día que se te presentó a ti, porque se da en forma natural, espontánea. Mm, Sí, sí, lo has dicho muy bien, es un regalo bendito del cielo mm, y para nada lo esperaba, ¿no? Yo cuando fui a hacer la regresión, esa regresión, era en la consulta individual con José Luis. mm. Este, para nada esperaba que apareciera esa experiencia, ¿no? La verdad que fue marcante, maravillosa. Así que bueno, muchas gracias por recordármela. Sí, qué maravilloso. ¿Y te sacaron algún alma en pena por ahí? ¿Algún espíritu? ¿Algún... Sí, sí, creo que sí, 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 sí. No, no tenía muchos aparentemente. Pero sí, alguno que otro. Más de los que llamamos oportunistas, digamos, ¿no? O sea que se quedan adheridos al campo vibratorio del consultante, ¿viste? A la espera de que se puedan ser escuchados y partan a la luz, digamos. Es más, fueron más esas que otras figuras o espíritus un poquito más comprometidos con uno, como podría ser un obsesor o algo así, no, no percibí. Ah, sí, sí, sí. De hecho, bueno, el alma de mi madre y mi abuela no estaban en mi campo vibratorio, ¿no? Sino que estaban en un lugar en el mundo, en el más allá, determinado, digamos, esperando. Mm. Este, sí, fue muy emocionante. Qué hermoso. Bueno, y el doctor José Luis Cabouli, que tiene una larga trayectoria y con quien te iniciaste en estas materias, luego parte a España y ahí es donde tú inicias tu escuela y empiezas a formar a personas porque fuiste supervisor muchos años del doctor José Luis. Cuéntanos un poco acerca de tu escuela, de qué cursos están impartiendo, cuál es tu propuesta, qué es lo que estás presentando, para que aquellos que no te conocen, ya sea aquellos chilenos o personas que nos van a ver de distintas partes del mundo y que quieran tal vez empezar a formarse en las distintas líneas, porque no solamente enseñas terapia regresiva. Cuéntanos un poquito acerca de toda tu propuesta. Bueno, muchas gracias. Eh, en realidad, yo siempre, es decir, en principio le debo agradecer a José Luis la posibilidad que él me dio de no solamente formarme con él y completar mi experiencia con él y tener una experiencia abundante, verlo trabajar a él es una maravilla, ¿no? Así que yo lo vi trabajar durante 23 cursos. Wow. Este, Qué
regalo. ¿Viste? Muchas de las cosas ya, viste, es en automático, ¿viste? Muchas de las partes técnicas, ¿no? Eh, y lo bueno de él es que cuando él tomó esa decisión de, bueno, de ir retirándose de la Argentina y ampliando su campo de acción allá en España, me dio la posibilidad de acompañarme en la apertura de los cursos, digamos, ¿no? Yo dictaba ya clases, algunos temas en los cursos de él, ¿no? Entonces, fue como un deslizamiento paulatino, gradual, y que dio muy buen resultado. Te diría que te agradezco mucho la denominación de escuela y creo que lo tengo que asumir en algún momento, pero en realidad siempre fue, digamos, continuar con este conocimiento, ¿no? Continuar con esta terapia, continuar con esta formación, porque me parece un legado para los demás, ¿no? Me parece un legado importante que contribuye, digamos, a la psicosfera de la humanidad, ¿no? En particular de la Argentina, bueno, como ahora, como es internacional por el Zoom, Exacto. de Latinoamérica en particular, ¿no? Eh, Siempre me pareció importante poder entregar este conocimiento a otros. Y el curso eh, tiene justamente esas características, que entregas un conocimiento y ayudas al otro en su formación, ¿no? Porque hay otras actividades, los talleres de fin de semana, por ejemplo, o las regresiones con los consultantes, en donde están muy acentuados los aspectos terapéuticos, pero no los aspectos de formación, ¿no? Entonces, yo acentué los aspectos de formación, ¿no? Y siempre trabajaba sobre cómo optimizarlo desde el punto de vista didáctico, cómo hacer para transmitir este conocimiento, esta praxis terapéutica de la mejor manera posible, ¿no? Y de la manera más clara y más práctica posible, de manera que los terapeutas que egresen de estos cursos, que se formen en estos cursos, por decirlo así, al día siguiente se puedan desempeñar bien en una regresión, ¿no? Es decir, que no sea necesario esperar 3 o 4 años, ¿no? Sino que tengan todas las armas, todos los instrumentos, todas las herramientas para poder desempeñarse adecuadamente como terapeutas de regresión. Y esa te diría que es la principal característica. Por un lado, formarlos a los alumnos adecuadamente desde el punto de vista teórico, fundamentando el quehacer terapéutico y desde el punto de vista terapéutico en una práctica consistente. La segunda característica de mis cursos es algo que aprendí en las empresas, porque uno en las empresas aprende muchas cosas, otras no valen la pena, pero hay muchas que valen la pena, y esta cuestión que se llama la mejora continua, ¿no? Es decir, preguntarme y preguntar a los alumnos al final de los cursos y a los asistentes cómo se puede mejorar, qué es, qué ideas tienen para incorporar al curso, cómo se puede servir mejor al alumno para que aprenda más, mejor y más rápido, ¿no? Yo lo llamo así mejora continua, digamos. Esa es otra de las características. Y esto me ha llevado a desarrollar distintos instrumentos que no se alejan mucho de lo que un curso de formación como tú y yo estamos afiliados a la Asociación Española, digamos, entonces hay exigencias académicas muy claras. Formalmente no se aleja mucho de eso, ¿no? Pero en el medio, en el curso, se ponen instrumentos, cuestionarios, informes, videos, etcétera, que hacen que esas exigencias académicas se puedan ir cumpliendo cada vez más satisfactoriamente. Y en ese sentido, la tecnología ayuda un montón, ¿no es cierto? El Zoom,
bueno, los PowerPoint, ¿no? Los gráficos, los videos de regresiones, los audios, ¿no? Entonces, la verdad que hay varios instrumentos didácticos que colaboran mucho en la formación. Así que te diría que es una formación completa, actualizada, eh, que busca la mejora continua dentro del curso y que también busca la fundamentación mm, teórica, ¿no? Desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? De la historia y de algunos aspectos de la filosofía del quehacer terapéutico, ¿no? Es decir, lo que yo trato de transmitir es que el quehacer terapéutico, las indicaciones, consignas e instrucciones estén fundamentadas en algo anterior, que por supuesto son las premisas generales y las premisas operativas de a qué se debe que uno haga lo que hace, Maravilloso. ¿no? Ese es un afán mío, ¿no? Es decir, bueno, ¿a qué se debe que uno haga esto que hace? Y eh, buscar, digamos, bueno, eso, básicamente eso, ¿no? Es decir, esas son, creo que, las características principales de... Una de las cosas que más me ayudó en toda esta formación es verlo a José Luis durante tantas veces, porque entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y a qué se debe que hace esto? ¿Por qué no haría otra cosa? Y si hiciera otra cosa, ¿qué pasaría, no? Y así sucesivamente, ¿no? Y eso era muy enriquecedor, ¿no? Porque claro, después, en otra conversación, yo le preguntaba, ¿no? Le digo, bueno, mira, hiciste esto, o no hiciste esto, dejaste de hacer lo otro. Y así me iba enriqueciendo cada vez más, ¿no? Así que sin ninguna duda, José Luis es un gran maestro para mí, me ayudó muchísimo en mi formación, así que le estoy eternamente agradecido. Ah, es así que mañana voy a cenar con él, ya que está acá en Buenos Aires. Ay, qué bien, qué bien. Bueno, Sí. sí, maravilloso. Ahí en algún minuto lo tendré también en entrevista porque la tenemos pendiente hace mucho tiempo la entrevista. Ah, mira, mira, bueno. Así que, bueno, va a ser interesante esto, ¿cierto? Que sus discípulos están ahí conversando acerca de toda esta maravilla que nos ha dejado y que nos entrega en sus formaciones y todo. Marcelo, Así que si quisiera, si me permites, redondeo un poco el tema, ¿no? Porque tú me preguntaste algo sobre la escuela. Mi escuela se llama Puentes de Luz. Creo que fue muy premonitorio eso, ¿no es cierto? Porque cuando lo pusimos con mi compañera Susana Puentes de Luz, no teníamos tanta claridad. Se nos hizo la luz después, ¿no? wow. Así que el curso, lo que ofrecemos en el Puentes de Luz, pues desde el punto de vista de la terapia de vidas pasadas o de regresión, ¿no? Son estos cursos de formación y también un subproducto de la terapia de regresión, que son los talleres acerca del buen morir. Porque una cosa que atraviesa la terapia de regresión es el proceso del morir, la muerte y el más allá. Y en el mundo occidental conocemos muy poco de eso. De nuevo, hay historias, ¿no? Porque lo maravilloso de esto es que si tú buscas, ¿no? Y ahora el conocimiento está muy facilitado, si tú buscas, vas a encontrar estos temas, ¿no? Tratados, por supuesto, de una manera especial, pero existieron, ¿no? Personas, organismos que se ocuparon de eso y se están ocupando, ¿no? Eh, y en este taller acerca del buen morir intentamos eh, tomar conciencia de eso, de que el buen morir es una tarea y que es muy bueno tenerla consciente, porque cuando nos toque ese tránsito, que nos va a tocar a todos, cuando nos toque ese tránsito, tener conocimiento y experiencia, como te da la terapia de regresión, por ejemplo, en las vidas pasadas, ¿no? Porque las vidas pasadas concluyen en la muerte, ¿no? O sea que todos hemos pasado por la muerte en las vidas pasadas y no nos serían pasadas, ¿no?
Entonces, tener experiencia y tener conocimiento va a resultar muy valioso cuando estemos del otro lado, ¿no? Porque el mapa no es el territorio, pero cómo ayuda, cómo ayuda a tener un buen mapa. Exacto. Además que, como bien tú decías, acá no estamos tan preparados, pero las antiguas culturas, ¿cierto? Como los tibetanos, tienen los libros, el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio, donde va todo un tema de rituales, pero más allá de esos rituales y de todo lo que se enseña en estas antiguas enseñanzas, ¿cierto? Y filosofías, es tan importante ese acompañamiento al otro en su último momento de vida, o sea, el poder estar de la mano con alguien y yo creo en unos años más cuando recibamos a estas almas que murieron en pandemia, porque de seguro vamos a estar haciendo regresión a personas que murieron solitos, que murieron sin poder despedirse. Yo creo que van a llegar una cantidad de almas pidiendo ayuda, porque es eso, van a llegar diciendo, hey, o quizás estén aquí todavía queriendo despedirse. Entonces, es bien importante lo que tú señalas con este taller que hacen en relación al buen morir. Mm. Sí, tú has mencionado justamente dos libros que son, se amplían, digamos, se especifican Mm. en el curso, ¿no? El libro tibetano de los muertos, de Padmasambhava, y el libro egipcio de los muertos. Los dos destacan la importancia de esos últimos momentos, ¿no? Del pensamiento, el último pensamiento antes de morir. Es muy importante, muy significativo. E incluso en el medioevo hay un libro que se llama El Ars Moriendi, el arte del morir, escrito bueno, por un monje benedictino, eh, y ahí también habla de la importancia del último pensamiento, te transmite instrucciones, por supuesto en clave cristiana, ¿no es cierto? No podría ser de otra manera. Este, pero de la importancia de estar consciente en los últimos momentos, de no caer en la tentación, ¿no? A lo que somos sometidos en ese momento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más allá de las iconografías, ¿no es cierto? Cristiana, tibetana, egipcia, hinduista, ¿no es cierto? Del brahmanismo de la India. Es emocionante darte cuenta que estas cuatro grandes culturas que he mencionado así rápidamente destacan ciertas cosas. Por ejemplo, la importancia del último pensamiento, la importancia de estar consciente en el momento de la transición, la importancia de tener alguna idea de qué es lo que te espera del otro lado Ujú. y la máxima importancia que le otorgan al desapego, ¿no? A que sueltes, a que dejes, que todo lo material ya está, ¿no? Que lo mejor que puedes hacer para ir a la luz es ir liviano de equipaje. Ujú. Exacto. Y a propósito de toda esta maravilla, vamos a conversar ahora de ¡Chachán! Uy, qué lindo. Qué lindo, sí. Yo la verdad que agradezco sobre todo las dedicatorias que hay aquí. Y bueno, contémosle a la gente la vida después de la muerte, cómo ayudar a las almas a ir a la luz, terapia de regresión, los tres libros de Marcelo. Cuéntale un poquito, Marcelo, a la gente qué es lo que se van a encontrar en esta saga y, Bueno, y lo que van a aprender y dónde lo pueden adquirir y todo lo que puedas contarle a ellos. cómo no, encantadísimo. Mira, el primer libro es La vida después de la muerte. Y es más o menos lo que hablamos en el taller acerca del buen morir. Ujú, Eh, es una síntesis, es una revisión histórica de las distintas concepciones acerca del buen morir y de la muerte, y también, y en particular, un discernimiento de
cómo está la muerte vista en la sociedad actual, ¿no? Para poder tomar otra perspectiva, ¿no? Y mostrar que en la antigüedad, digamos, en la antigüedad y en otras filosofías y culturas, se han visto distintas formas del buen morir y hay algunos datos comunes, hay algunas características, como esto que te decía, del último pensamiento, del desapego, de no caer en tentación, ¿no? Cada uno lo tiene que leer en su propia clave personal, ¿no es cierto? Hay que ser, como te diría, empático con la cultura para poder obtener lo que a uno le sirve. Nadie, es decir, va a aparecer del otro lado con las formas tibetanas del bodhisattva, digamos, ¿no? En general no ocurre eso, ocurren cosas más normales, más comunes a la cultura de cada uno, ¿no? Así que ese es el libro La vida después de la muerte. Y los otros dos libros son el curso de terapia de regresión, ¿no? Es decir, el primer libro que me parece que era, por decirlo así, el más urgente en términos de que no había, o yo no conocía así un libro que tratase el tema desde el punto de vista de la terapia de regresión. Bueno, estaba el libro de José Luis, La posesión espiritual, ¿no es cierto? Pero los dos libros siempre tienen este acento de lo didáctico, ¿no? Yo he querido transmitir ahí toda mi experiencia, mi conocimiento, lo que yo supe hasta el momento de mandarlo a la imprenta, está colocado ahí, ¿no? Y por eso tienen esta forma de manual, ¿no? A diferencia del primero, el primero no es un manual, es una introducción interesantísima al taller del buen morir. El segundo libro, entonces, La vida, cómo ayudar a las almas a ir a la luz, justamente es eso. Cómo desde la terapia de regresión hacemos lo que enuncia el título, ¿no? Cómo ayudamos a las almas a ir a la luz. Y ahí cuento toda mi experiencia, casos, etcétera, etcétera. Y el segundo, sería el tercer libro, da cuenta de la otra parte del curso, que es la terapia de vidas pasadas específicamente. Entonces, los dos últimos libros, Cómo ayudar a las almas a ir a la luz y la terapia de regresión, los dos tienen este formato de manual teórico práctico, ¿no? Las premisas generales, las premisas operativas, un poco de historia, y las indicaciones, consignas e instrucciones, y casos de consultantes para ilustrar todo esto. Esos son los objetivos de estos dos últimos libros. Los libros se pueden conseguir acá en la Argentina por Mercado Libre o En Chile Duncan igual, Mercado en Libre, sí. la editorial. Y en Chile, bueno, Amazon en Estados Unidos también los tiene, este, y los mandan desde la editorial Duncan, ¿no? En realidad. Este, eso, básicamente Mercado Libre, editorial Duncan, Sí, sí, Amazon Estados Unidos. sí. Perfecto. Y Ujú. Sí, Marcelo, esos dos últimos libros son los del curso, digamos, ¿no? los El del curso. primero es el taller acerca del buen morir. Sí, sí. La verdad que recomendables para todas las personas, no solamente para los que hacen la especialidad o hacen los cursos, porque como bien decía Marcelo recién, el poder entender qué es lo que se viene y a qué nos podemos enfrentar y poder tener una mirada más cercana a la muerte, porque hoy día la gente tiene mucho miedo a morir. Yo he escuchado cantidad de personas que tengo miedo a la muerte y todos los terapeutas de vidas pasadas es como, hey, es solo un tránsito, es un paso nada más, es un cambio Tal de cual, caparazón. Pero la tal verdad cual. que sí, la verdad que mientras más se va trabajando y mientras más se va leyendo y mientras más seminarios, cursos, congresos se vaya acercando a esta materia, yo creo que más fácil va a ser el tránsito hacia la otra vida. Marcelo, un último mensaje que quisieras decirle a aquel que tal vez no sabe absolutamente nada de terapia regresiva para que se atreva a dar ese pasito y lo otro, un mensaje final acerca de lo que te deja a ti en la terapia regresiva como ser humano.
Bueno, que hagan terapia de regresión con un profesional formado, con un terapeuta formado, es muy importante. Y que tengan un primer contacto con este profesional para ver qué confianza o no les inspira, es un factor significativo, porque la terapia de regresión no es una panacea, no es mágica, no es que es una píldora y se te va el dolor. La terapia de regresión implica también un compromiso personal del consultante con su trabajo interior, con su trabajo de transformación interior. Y cuanto más consciente sea de eso, más provecho le va a sacar a la regresión. Por eso yo le diría, es una herramienta poderosa, efectiva, y que requiere de un cierto, digamos, ¿no? Pero sí un cierto compromiso personal. No es mágica en el sentido de que produce efectos sorprendentes, algunas veces lo produce realmente, ¿no? Pero es bueno ir con las expectativas adecuadas, bajas, ¿no? Eso respecto de ellos. Y respecto de como un mensaje final, yo te diría que, ya que hemos hablado tanto de la transición de la muerte y todo eso, la terapia de regresión a mí me ha enseñado que eh, hay dos cosas que dificultan el tránsito hacia el mundo espiritual. Dos cosas. Una es la ignorancia y otra los apegos. La ignorancia de, del ser divino que somos. Muchas veces nos olvidamos de que somos una chispa divina, ¿no? Una luz del Creador y que vamos a seguir siendo en el más allá una luz del Creador. Y la otra, esa es la ignorancia como más existencial. La ignorancia más cotidiana es que no conocemos mucho o conocemos poco acerca de cómo vivir, es decir, cómo tener un buen morir y qué nos espera del más allá. Y por eso es muy bueno averiguarlo antes, de manera que uno sepa que también hay embaucadores y engañadores del otro lado, ¿no? Que no es todo color de rosa, podría serlo, pero depende del nivel de evolución de la conciencia de cada uno. Pero hay que, cuanto más conciencia, mejor. Esa sería como la ignorancia, ¿no? La ignorancia existencial y la ignorancia más cotidiana. Y la ignorancia se derrite con el conocimiento. Cuanto más conoces, menos ignorante somos, menos ignorancia tenemos. Esa es una. Y los apegos, ¿no? Lo que nos ata a la vida material, ¿no? Y intentar en el vivir practicar el desapego. El desapego de todo tipo. Hay desapego material, desapego afectivo, desapego familiares, ¿no? Y un buen reflejo de eso es cuando pasemos por la muerte de nuestros seres queridos, ¿no? Tener seres queridos o amigos, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué nos sucede ahí, ¿no? Si podemos permitir que esa alma vuele libre a la luz, pues si la queremos tener acá, ¿no? Esa también es una buena prueba ácida del grado de desapego que vamos a necesitar en esa transición. Así que Rosy, la verdad que te agradezco muchísimo toda esta oportunidad que me has dado de conmoverme con el recuerdo de mis seres queridos y agradecerte, bueno, toda esta conversación que ha salido del corazón tuyo y mío y de nuestros oyentes, que les llegue también al corazón. Muchísimas gracias, Rosy.
Sí, la verdad que yo agradezco, Marcelo, que hayas aceptado esta invitación. La verdad que es un honor para mí poder tener a uno de los grandes expositores, grandes maestros también en esta disciplina y nada, más que nada agradecer infinitamente e invitar a todas las personas que estén interesadas en conocer más acerca de la escuela de Marcelo Bellocchi, Puentes de Luz. Van a encontrar acá abajo de esta entrevista toda la información, van a encontrar su página web y más información para quienes quieran, ya sea participar en sus cursos, aprender más, invitarlo a charlas, seminarios, adquirir sus libros, etcétera. Así que un abracito grande para todos, que tengan un buen viaje, ¿cierto? El día de mañana y gracias, Marcelo, por estar aquí conmigo. Muchas gracias. Oh, muchísimas gracias a vos y a todos los que nos han escuchado y visto.